este día una nueva bienvenida al Arca de Jesús. Antes de comenzar este tiempo de palabra, quiero pedirle mucho a Dios que bendiga tu vida, que bendiga tu hogar, que bendiga tu casa, que bendiga la obra de tus manos. Y quiero dejarlos hoy en compañía de este ministerio tan importante como es Espíritu y Verdad, en compañía de nuestro hermano Billy Aular. Para una mayor experiencia, te recomendamos utilizar tus auriculares. De esta manera podrás adorar con nuestro hermano Billy en espíritu y en verdad. ¡Empezamos! Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, Señor. Por eso queremos seguirte, Dios, sin mirar atrás. Amarte, Dios, solo a ti. Adorarte solo a ti, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido, Dios, a cada vida, Señor. Gracias, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Te adoramos, Señor. Quiero amarte más. Yo quiero amarte más. Oh, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Así es, Señor. Seguir sin desmayar, Señor,
Señor. Llena esta tu casa de tu presencia, Señor. Llena este corazón de tu presencia, Señor, porque somos templo y morada de tu Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Después de haber escuchado esta tremenda alabanza dirigida, por supuesto, a nuestro Padre, yo quiero hablarles de algo que es importante que podamos entender en la vida, en Dios, en la vida del creyente y en la vida de los cristianos, ¿sí? Y es que no siempre las cosas nos pueden salir como nosotros queremos. No siempre las cosas nos van a salir como yo deseo o como tú deseas. Y por eso el título de este mensaje lo he llamado No siempre las cosas están bien. Y quiero guiarlos para que, si usted tiene su Biblia en su casa, por favor, búsquela, úsela, es importante, porque cuando yo hablo de la Biblia, estoy hablando de la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 6, en el verso 13, yo les voy a leer esta traducción que se llama lenguaje actual. Y en el verso 13 nos dice lo siguiente: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del diablo. Entonces, en este versículo, y especialmente en este capítulo 6, en estos primeros versos del capítulo 6, está hablando nuestro Señor Jesús algo muy importante, como es la oración. Los discípulos le dicen a Jesús: Maestro, por favor enséñanos a orar, porque los discípulos de Juan oran, pero nosotros no sabemos orar. Entonces ahí el Señor comienza a darles una explicación de cómo debía ser dirigida esta oración. Y comienza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Sí? Y bueno, ahí sigue, por supuesto, mucho más de la oración, pero yo lo que quiero darles a entender es que Jesús en este momento les estaba enseñando a sus discípulos cómo deberían orar, cómo debería ser esta oración. Y en este verso 13 que acabo de compartirles, me llama mucho la atención porque dice: cuando vengan las pruebas. Y miren, las pruebas son reales en la vida de los hijos de Dios. No se pueden eludir, pues forman parte de los planes divinos de nuestro Señor. Como una actitud humana, muchas veces frente al dolor de una prueba pueden surgir preguntas. Y yo estoy seguro que de pronto tú que me estás escuchando, de pronto que ya has comenzado un tiempo de Dios, o ya llevas un tiempo, o de pronto no conoces de Dios, de pronto te has preguntado: ¿por qué a mí, Señor? Y vuelvo y te insisto, muchas veces nosotros no queremos que nos pasen cosas, no deseamos, queremos que todo siempre esté bien, queremos que siempre estar sonriendo y no queremos que nunca pase nada. Pero mira, Jesús fue muy claro siempre en la palabra. Él, por ejemplo, nos dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, ¿sí? Y el apóstol Pablo también hace una referencia y dice: en este mundo es necesario tener aflicción, ¿sí? Porque las aflicciones forman nuestro carácter, las aflicciones nos enseñan, nos capacitan, y por eso, aunque a veces las pruebas son difíciles, porque
Sí, son difíciles dependiendo la prueba, dependiendo del momento, dependiendo de la situación y el estado. Para algunos puede ser más llevadero, para otros pueden ser mucho más difíciles y mucho más complicadas. Entonces uno ve a través de la palabra que el pueblo de Dios muchas veces se hizo esas preguntas. Y una pregunta puede ser: ¿prueba Dios a sus hijos? Esa es una pregunta. Otra pregunta: ¿qué instrumentos usa para la prueba? Y otra pregunta que puede surgir: ¿cuál es el propósito de la prueba? Entonces aquí yo quiero leerles un ejemplo de cómo Dios prueba a sus hijos. Y en Jueces capítulo 3, en el versículo 1, dice lo siguiente: estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Si tú lees hasta el versículo 6 vas a poder comprender por qué el Señor estaba probando a Israel. Israel cometió, y no solamente una vez, sino muchas equivocaciones con Dios, de apartarse de Dios. Muchos de ellos olvidaron lo que el Señor había hecho. Muchos olvidaron de cómo el Señor los había librado del brazo de Faraón, de cómo el Señor los había sostenido por el desierto, de cómo el Señor estuvo con ellos, acompañándolos estos 40 años que estuvieron por el desierto. Y muchos de esas nuevas generaciones que pronto no conocieron a Dios se fueron apartando. Y esto produjo una prueba para el pueblo o la nación de Israel. Entonces Dios estaba probando a esta nación si realmente ellos lo amaban o habían decidido seguir a otros dioses que no habían conocido. Esto nos hace una referencia de que Dios sí prueba a sus hijos, ¿sí? Y mira, hermano, la fe tiene que ser probada indiscutiblemente, ¿sí? Porque mira, muchas veces nosotros con nuestra boca podemos decir: Señor, te amamos. Pero bueno, de pronto Dios nos hace una pregunta: bueno, hijo, ¿hasta cuándo tú eres capaz de amarme? Porque vuelvo y te insisto, cuando las cosas están bien, oh Dios, gloria al Señor, y demostramos un amor muy grande hacia Él. Pero cuando viene la prueba, cuando viene algo difícil, realmente tenemos la misma postura, tenemos el mismo carácter. Yo estoy seguro, y porque a mí me ha pasado, y hablo por mí, bajamos muchas veces la guardia, nos desanimamos o nos sentimos cansados o pensamos que todo lo que hacemos como que no ha valido la pena o no ha valido absolutamente nada. Pero mira, cuando Dios decide probar a una persona es porque algo está formando. Y muchas veces quiero decirte, Dios lo permite porque nos ama. Dios lo permite porque quiere hacer de ti esa persona que Él sabe que tú y yo podemos llegar a ser. Entonces, Dios prueba a sus hijos. Y mira, las pruebas son indudables en la vida del cristiano. El apóstol Santiago, en el capítulo 1, ahí también nos hace una referencia. Y ahí yo quiero leerles lo que nos dice el apóstol Santiago. Y él dice aquí lo siguiente. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y sabe por qué él tenía, digamos, esa autoridad para decirnos que nos halláramos gozosos? Porque mira, tú que me estás escuchando, las personas que estuvieron con Jesús, las personas que estuvieron cerca de Jesús, sus discípulos, sus apóstoles, fueron personas que tuvieron que ser probadas absolutamente en todo. Su fe
tuvo que ser probada. Su corazón tuvo que ser probado. Y mira, cuando ellos se hallaban en el martirio, para ellos era un gozo que la gente los tuviera por martirizados. Para ellos era una alegría. ¿Y sabes por qué? Porque entendían que estaban cumpliendo el papel por el cual Dios los había llamado. Entonces, si tú estás pasando por una prueba en este momento, si tú estás pasando por una dificultad en este momento, quiero decirte algo. Dios sabe realmente qué es lo que está pasando contigo. Y quiero decirte algo. Dios en ningún momento se está apartando de ti. Al contrario, Dios está cerca de ti. Estás tan cerca de ti porque te está fortaleciendo, porque te está dando la fe, porque se está dando las herramientas para que tú puedas pasar la prueba, ¿sí? Porque Dios sabe que si la prueba ha llegado a nuestra vida, Él sabe y comprende que tú y yo podemos superarlas. Alabado sea el Señor. Y verdaderamente deberíamos entender que cuando hay una prueba es porque Dios sabe que somos sus hijos, que somos sus guerreros, que vamos a salir adelante porque Él está con nosotros. Entonces, Santiago hace esta referencia con respecto a las pruebas. Las pruebas son ineludibles en la vida del cristiano. Y también Pablo, pues ahí le habla a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, que un poquito más atrás en nuestras Biblias, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces el Señor nos lo dijo claramente, que en este mundo íbamos a tener aflicción. ¿Y sabes por qué vamos a tener aflicción? Por el hecho de ser seguidores de Jesucristo. Ese es un hecho fundamental. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor, nos exponíamos a una persecución. ¿Y sabes de quién viene, de qué persona viene esa persecución? Por supuesto, del enemigo de Dios. Y Él va a buscar la manera de que nos resbalemos. Él va a buscar la manera de que nos apartemos de la fe. Él va a buscar la manera de que nos humillen, que nos pisoteen y seguramente quieran, como se dice, limpiar el trapo con nosotros. Pero ¿sabes? Lo más importante aquí, que si eso está pasando, es porque somos hijos de Dios. Eso es lo más glorioso y eso es lo más grande. Por eso no te sientas mal cuando hay una prueba. Al contrario, siéntete dichoso, porque eso te está demostrando que eres una persona que está cercana a Dios. Que Dios te bendiga y alabado sea el Señor. Mira, Dios prueba a sus hijos empleando diversos métodos. Y aquí te quiero enumerar algunos. Entonces, por ejemplo, escoge según la necesidad. Elige, por ejemplo, como la cita que te leí de Jueces, elige una nación para de alguna forma hacerle demostrar a otros que Él está ahí, ¿sí? Y seguramente también usa al mismo maligno, porque cuando nosotros leemos el libro de Job, vemos que Satanás tocó la vida de Job, pero eso fue porque el Señor se lo permitió. El Señor lo único que le dijo: lo único que te pido es que no atentes contra su vida. Y el enemigo le quitó, le robó absolutamente todo, le quitó la paz, sus hijos, ¿sí? Todas las riquezas que tenía, todo, absolutamente todo lo perdió. Incluso vemos en el libro de Job que llegó un momento en que su esposa, su compañera, su amiga, le dijo que por qué no se moría y maldecía a su Dios. Imagínate, uno está en un momento de esos donde todo, como que todo se está perdiendo, pero más encima llega una palabra tan gratificante como estas,
Pero sabe, Job nunca renegó del Señor. Job nunca se quejó ante Dios de su situación. Hay una frase que tengo en mi mente, él dice, Dios dio, Dios quitó, pero jamás se quejó. Y lo más maravilloso es que al terminar, cuando tú lees el último capítulo de Job, vas a encontrar que el Señor le devolvió el doble de lo que el enemigo le había quitado. Mira que Dios permite las pruebas. Y en el caso de Job, porque la Escritura dice que no hay un varón tan justo como él. Entonces Dios lo que estaba probando y demostrándole al maligno era que en la tierra no había un hombre tan justo como Job. Y lo permitió. Y mire cómo el Señor se glorificó grandemente. Entonces Dios prueba a sus hijos para diversos propósitos, para que la gente ponga en práctica su fe. ¿Sí? Eso es importante, porque mira, cuando las cosas están bien, oh, aleluya, alabado, pero estemos en pruebas, ¿será que la fe es igual? Para que el poder de Dios se manifieste en medio de la prueba. Y tenemos que verlo, y tenemos que sentir cómo Dios se glorifica, para que aprendamos a pelear, para que tengamos las herramientas, su palabra, la oración, el ayunar, el adorar, el buscar a Dios, el llenarnos de su presencia. Hermano, mira, puede ser que nuestros ojos ven algo totalmente diferente, pero cuando uno se llena de fe, no importa que la montaña sea alta, con ayuda del Señor podemos decirle a esa montaña, montaña, échate, y eso seguramente pasará, porque la montaña ahí es la dificultad grande que muchas veces vemos, pero el Señor promete que la echará, porque eso es fe. ¿Por qué el Señor permite la prueba? Para que aprendamos a obedecer. Dios nos está capacitando, Dios nos está enseñando, pero también Dios nos está enseñando a obedecer. Y sabes, también algo muy importante, para que aprendamos a confiar en su palabra. Esta es su palabra, esta es su voz y estas son sus promesas. Entonces, en el ocaso de nuestras vidas, cuando ya lleguen nuestros últimos días de nuestros años, hermano, ¿qué es lo que va a perdurar? ¿Qué es realmente lo que vamos a dejar? Y aquí quiero decirles algo que es mi pensamiento, y es que cuando ya el Señor me lleve a su presencia, cuando ya mi familia, mis hijos entiendan que el Señor me permitió ir a su presencia, y de pronto mis hijos ¿qué clase de epitafio podremos escribirle a nuestro Padre? A mí me gustaría muchísimo que dijeran una frase como la siguiente: un hombre, un papá que me enseñó a buscar a Dios y amar a Dios. Me gustaría muchísimo eso, pero sobre todo que ellos puedan ver reflejado en mí mi confianza y mi amor a Dios. Entonces, hermanos, en conclusión, Dios no nos deja sin respuesta en cuanto al porqué de las pruebas. Por lo tanto, no nos debemos sorprender cuando Dios usa ciertos instrumentos como hijos para probarnos. Aunque las pruebas sean en sí mismas no sean agradables, Dios las encamina para aumentar nuestra madurez. Por medio de las pruebas, Dios purifica y examina el carácter de sus hijos. Aquí hay algo muy importante. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, solo aquellos que hagan la voluntad de mi Padre. Quiero terminar este tiempo de palabra diciéndote: si tú estás pasando por una prueba, si tú estás pasando por una dificultad, yo quiero invitarte hoy a que sigas confiando en Dios,
No hagas que esa prueba sea más alta que Dios. Al contrario, ve a Dios más grande que la prueba y confía ciegamente en Él. Confía con fe, pero míralo con los ojos de la fe. Míralo no con los ojos carnales, sino míralo con los ojos espirituales. Míralo y no permitas que las pruebas te aparten y te alejen de Dios. Por eso, Padre, te doy gracias, Señor, y agradezco, Dios Santo, por cada persona que hoy pueda estar escuchando este mensaje, Padre. Sé que alguien necesitaba escuchar este mensaje, Dios. Sé que alguien necesitaba recibir esta oración, Padre, para que su fe se fortaleciera, Dios. Sé que alguien también, Padre, se ha sentido desanimado, se ha sentido cansado, se ha sentido derrotado, Padre. Pero, Señor, sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores, Dios. Y eso es una promesa tuya, Dios. Si tú, mi amado Rey Jesús, venciste, es porque tú nos enseñas también a tener la capacidad de vencer las pruebas y las dificultades, Señor. Padre, por favor, bendice a cada hermano, amigo o persona que se ha conectado nueva para escuchar este mensaje, Señor. Bendice su casa, Padre. Bendice su hogar. Y, Señor, si mi hermano está en esa prueba, te pido que derrames sabiduría, Padre. Derrames conocimiento, Dios. Derrames de tu palabra. Derrames de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Padre, sobre ese hombre, sobre esa mujer, Señor, y sobre ese joven, Dios. Que esta palabra, Señor, levante el ánimo del que está caído, Padre, y que tu gloria, Señor, sea glorificada por los siglos de los siglos. Amén y amén.